Bien, entonces en este video vamos a continuar con el análisis exploratorio de datos provenientes de una plantación forestal, ¿no? El día de ayer habíamos hecho lo que les estaba explicando. Lo último que habíamos hecho es aplicar acá, ver cuál es el grado de ajuste de nuestras variables, en este caso de nuestras variables de una plantación de eucalipto con un clon específico, ¿no? Y habíamos medido entonces, teníamos variables de medición, porque tenemos variables numéricas que son medidas y otras variables numéricas que son calculadas, ¿no? Entonces, lo que realmente nosotros medimos son el diámetro y la altura, ¿no? Después, a partir de eso, se calcula, bueno, el área basal, que va a estar en función del diámetro, y posteriormente hemos calculado el volumen que está en función tanto del diámetro como de la altura, ¿no? Entonces, habíamos visto que, bueno, un poco repasando el paso 5, entonces hemos, por ejemplo, hecho primeramente la prueba para el diámetro y podemos ver la salida que hemos tenido, es esta que hemos tenido acá. Entonces, tiene un valor de 0.9758, el estadístico W, que es el estadístico de Shapiro-Wilks. Pero nosotros podemos ver que este estadístico tiene una probabilidad, un p-value de 0.0088248, y nosotros habíamos indicado que para poder este, tomar la decisión de si hay una aproximación o no hay una aproximación, tenemos acá una hipótesis. Bueno, tal vez eso podemos colocar acá. Vamos a colocar. Tenemos entonces una hipótesis, para que esté más claro, una hipótesis nula, ¿no? Y vamos a tener también una hipótesis alternativa, ¿no? Una hipótesis alternativa. La hipótesis nula nos dice que la curva de distribución de la variable medida, eso significa que son datos reales observados, o de la variable observada, también podemos decir, de la variable observada, ¿no? Es igual, ¿no?, a la curva de distribución, normal, ¿no? Entonces acá estamos haciendo la hipótesis nula, nos dice que la curva de distribución de la variable observada, en este caso diámetro o altura, es igual a la curva de distribución normal. Y tenemos ahora, por otro lado, la hipótesis alternativa que dice que la curva, acá vamos a poner la curva. Entonces acá tenemos lo mismo, la hipótesis alternativa, decimos la curva de distribución, de la variable observada, es diferente. Bueno, acá vamos a colocar entre mayúsculas también diferente a la curva de la distribución normal. Bien, entonces esto es importante. Entonces acá también vamos a colocar la hipótesis nula. Nos dice que la curva de distribución de la variable observada es igual, ¿no? Es igual a la curva de distribución, a la curva de la distribución normal. Bien. A la curva de la distribución normal. En otras palabras, también esto significa que la hipótesis nula nos está diciendo que no existen diferencias significativas en relación a
a la curva de la variable observada y a la curva de la distribución normal. En cambio, la hipótesis alternativa nos está diciendo que también podemos expresarlo de otra manera, indicando que existen diferencias significativas entre la curva de distribución de la variable observada y la curva de la distribución normal. Entonces, ahí tenemos, ¿cuándo vamos a aceptar una u otra hipótesis, no? Entonces, acá vamos a poner también eso, ¿no? Si el nivel de significación, si el nivel de significación adoptado es 0.05, que es el que más se utiliza, entonces vamos a colocar acá el más utilizado, ¿no? Si el nivel de significación entonces adoptado es 0.05, ¿no? Que es el más utilizado, entonces vamos a tener acá, entonces, vamos a tener que dos situaciones. Si el p-value de la prueba de Shapiro, Shapiro-Wilks, si el p-value de la prueba de Shapiro-Wilks es menor a 0.05, ¿no? Entonces, si el valor es menor, se debe aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, se debe aceptar la hipótesis alternativa, ¿no? Eso significa que la hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué nos dice la hipótesis alternativa? Que son diferentes. Entonces, acá colocamos son diferentes. Bien. Entonces, ahora, y la otra opción es que, bueno, acá vamos a colocar, si el p-value, lo mismo, si el p-value, que es la probabilidad de cometer errores de tipo 1, ¿no? Si el p-value de la prueba de Shapiro-Wilk es mayor a 0.05, ¿no? Entonces, se debe aceptar la hipótesis nula. Hipótesis nula que nos dice que ambas curvas son iguales o que no existen diferencias significativas entre las mismas. Bien, entonces esto es lo que faltaba un poco de ayer explicar. Por eso es que cuando nuestros valores, por ejemplo acá todos, este es menor a 0.05, este otro igual es mucho menor todavía a 0.05, este igual es un valor muy pequeño, este valor también es muy pequeño, entonces todos están en la situación en que son p-values, probabilidades de cometer errores de tipo 1 de esta prueba de Shapiro-Wilks, todos son menores a 0.05, muy menores en algunos de los casos, porque presenta 10 ceros, presentan 6 ceros, y por lo tanto podemos estar casi seguros completamente de que la curva de distribución de nuestras variables son diferentes a la curva normal. Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad de que haya una aproximación. Sin embargo, la que estaría más próxima de todas estas variables, indudablemente, sería el diámetro, que presenta un valor de 0.008. De probabilidad significa que la probabilidad de cometer errores es de 8.000,
¿no? En cambio, estos otros tienen probabilidades eh, mucho más bajas de cometer errores, ¿no? Bien, entonces eso es lo que faltaba un poco de lo que habíamos visto el día de ayer, porque lo que estamos queriendo responder es si nuestra curva de distribución se ajusta o no se ajusta a la normal para que nosotros podamos utilizar todas las propiedades de esta distribución de probabilidades teóricas, como es la normal, para el cálculo o asignación de probabilidades a distintos eventos de cada una de las variables aleatorias. Bien, por otro lado, nosotros tenemos, si bien este es un método analítico, es una prueba estadística, nosotros también tenemos otro método que es un método gráfico para poder establecer si, si nuestra variable tendría una aproximación o no a la curva normal, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver sería en el paso 6, acá. Entonces nos vamos acá al paso 6. Paso 6. Vamos a entonces gráficos, construir gráficos de normalidad. De normalidad. Vamos a construir gráficos de normalidad, ¿no? De las variables, aleatorias. De las variables aleatorias. Entonces, acá, utilizando el gráfico de cuckooplot. Y este gráfico de cuckooplot, ¿qué nos hace? En realidad es un gráfico que nos permite ver cuán cercanos están nuestros valores a una curva normal con los parámetros que tenemos en este conjunto de datos, ¿no? O cuán lejanos estamos. Entonces vamos a tener ahí en el eje X, vamos a tener un eje X, un eje Y. En ambos ejes vamos a tener los cuantiles de una curva, ¿no? Entonces, en el eje X van a estar los cuantiles de la curva teórica, que sería la curva normal, y en el eje Y van a estar los cuantiles de los datos que nosotros hemos observado, ¿no? De los datos reales. Entonces, vamos a tener una línea oblicua ahí entre estos ejes, y si nosotros tenemos, ¿no? Que los puntos, ¿no? Los puntos observados y esa línea corresponden en gran parte del segmento de esta línea, entonces vamos a tener una buena opción, una buena posibilidad de que haya una aproximación a la normal. Pero si en algunos puntos hay una diferencia marcada, y específicamente si están fuera de la banda de confianza estos puntos, entonces hay pocas posibilidades de que haya una aproximación. Entonces, nosotros ya sabemos de antemano que el diámetro, ni el área basal, ni la altura, ni el volumen tienen una aproximación normal, pero sabemos que el diámetro tiene mejores posibilidades, ¿no? Digamos, debería tener un comportamiento diferente el diámetro en comparación a las otras variables. Eso también vamos a mostrar gráficamente qué es lo que va a ocurrir. Bien, entonces, para esto, nosotros tenemos que también tener una librería instalada, ¿no? Una librería instalada, ¿no? Y vamos a ver si esa librería lo tenemos instalado ya. A ver, vamos a ver. Bueno, acá lo podemos ver. Eso vemos con library. La librería tiene que ser car, la librería car de auto. Bien, entonces vamos a ver si lo tenemos instalado esta librería, ¿no? Entonces en este momento lo que está haciendo él está buscando si la librería está instalada. Entonces, a ver, nuevamente lo vamos a hacer. Y ahora fíjense, ya está en allí, ¿no? Aunque aquí dice que se requiere, ¿no? Para que funcione completamente, pero eso es para otras funcionalidades, requiere también una librería adicional que sea instalada, que es CarData. O sea, pero eso no impide de que
la librería funcione, ¿no? Entonces, si no tuvieran, entonces ustedes tienen que instalar, cargar la librería desde el Internet. Ya hemos visto ayer cómo se cargan las librerías y simplemente tenemos que poner install.package. Y aquí colocamos entre comillas car. Y entonces, cuando nosotros le demos esto, acá en la consola va a empezar a descargar. Primeramente nos va a pedir, como habíamos visto ayer, que nosotros seleccionemos un repositorio y habíamos dicho que vamos a seleccionar el repositorio de la Universidad de Sao Paulo para poder descargar cada una de las librerías. Bueno, entonces, en mi caso ya está instalado, por lo tanto, esto no lo voy a hacer correr, pero si ustedes no lo tienen, tienen que hacerlo correr inicialmente ese install package para la librería CAR, ¿no? Bien, entonces ahora yo lo que voy a hacer es tener la librería disponible. Entonces voy a colocar library CAR, ¿ah? Y voy a hacerle gráfico ahora. El gráfico es sumamente sencillo, ¿no? Es sumamente sencillo el gráfico. Es simplemente la función qqplot, ¿sí? Simplemente P es mayúscula, plot, ¿no? Para la variable, por ejemplo, diámetro, para la variable diámetro, pero ¿cómo hemos llamado diámetro acá? Eso también es importante, fíjense, es DAP-centímetro. Entonces, acá tiene que ser DAP-centímetro, que esa es nuestra variable, ¿no? Tenemos nuestra variable, a ver, vamos a hacer correr y vamos a ir explicando qué significa esta gráfica de qqplot, es una gráfica de normalidad que nos permite saber cuán lejanos o cuán cercanos están nuestros valores. Bien, acá vamos a explicar. Acá, fíjense, es una gráfica sumamente importante, la que podemos ver. Y nosotros tenemos, como habíamos dicho, tenemos dos ejes. Uno el eje X y otro el eje Y, ¿no? Acá en el eje X están nuestros cuantiles. Estos son los cuantiles de la normal, ¿no? Esto es entonces, lo teórico está entonces en el eje X. Estos son los cuantiles de la normal, ¿no? Y acá tenemos la variable aleatoria que nosotros hemos medido, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, el diámetro. Entonces aquí están los valores, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo teórico, ustedes pueden ver una línea oblicua, la que decía acá, ¿no? Esta, ¿no? Que sería exactamente, estos son los puntos de la curva de distribución de la normal, pero tiene una banda de confianza, que es la que tenemos acá, fíjense, acá es mucho más amplia, aquí se va estrechando alrededor de cero, ¿no? Y nuevamente va ampliando el ancho de esta banda. Entonces, esta banda de confiabilidad, ¿no? Nos permite saber, entonces, si tenemos o no tenemos posibilidades de tener un ajuste a la normal. Por ejemplo, si nosotros observamos en los valores inferiores del diámetro, fíjense que todos están dentro de la banda de confianza, ¿no? Aquí también están casi en el límite, pero están, digamos, aquí tenemos en todo este lugar los valores medidos del diámetro están en la banda de confianza. Acá también sigue en la banda de confianza, pero desde desde ese punto más o menos desde 14 centímetros, para arriba, estamos hablando de 14, 16, 18, entonces podemos ver que los puntos ya no están dentro de la banda de confianza, sino están fuera de la banda de confianza, ¿no? Entonces, todo este conjunto de puntos de los que observados, medidos de diámetro, están fuera de la banda de confianza de la normal. Acá tenemos mucho más alejado todavía, igual estos puntos, entonces están fuera de la banda. Por eso es que el diámetro no se ajusta a la curva normal. Entonces, para que una variable se ajuste a la curva normal, todos los puntos medidos, observados, tienen que estar dentro de esta banda de confiabilidad,
¿no? Dentro de esta banda. No significa eso que mi variable aleatoria exactamente tenga una forma de campana, pero sí está, si están sus puntos, están dentro de la banda de confianza, nosotros podemos asumir que esa variable tiene una aproximación a la normal, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante que se puede ver ahí. Entonces, acá tenemos la línea esta, no nos olvidemos de esta línea. Si todos estos puntitos estuvieran sobre esta línea oblicua, entonces significaría que la curva de distribución de nuestra variable diámetro fuera exactamente una curva normal, lo cual es imposible que se pueda encontrar ya en la realidad. Pero sí podemos encontrar variables donde sus puntos están dentro de la banda de confiabilidad que es esta, y por lo tanto, si nosotros quisiéramos demostrar que nuestra variable sí tiene un ajuste a la normal, entonces tenemos que demostrar a través de este gráfico de qqplot, donde tenemos cuantiles, y estos cuantiles nos grafican, ¿no? Y tendría que estar, si nosotros decimos que hay una aproximación o buena aproximación, todos los puntos que hemos medido de nuestra variable aleatoria, todos deberían estar dentro de esta banda de confianza. Si nosotros demostramos que todos los puntos están dentro de esta banda de confianza, o una gran mayoría, entonces podemos decir que nuestra variable sí se aproxima a la curva normal, y por lo tanto nosotros podemos utilizar todas las propiedades de la curva normal, de esa curva, de esa función de densidad de probabilidades teórica, para asignarle, para calcular probabilidades a diferentes eventos de esta variable aleatoria, ¿no? Bien, entonces, de la misma manera, nosotros vamos a ir acá y ahora hacemos para la altura, ¿no? Bueno, la altura lo hemos definido acá como altura M, ¿no? Altura M. Bien, ahora entonces vamos a la altura. qqplot, fíjense, es muy sencillo hacer este gráfico. Altura, simplemente el nombre de la variable, nada más, y ahora lo vamos a hacer correr. Bien, ahora, fíjense lo que vemos ahí. En el caso de la altura, ¿no? Hay muchos más datos que están fuera de esa banda de confianza y mucho más alejados. Específicamente, estos puntos, fíjense acá, estos están muy alejados, estos puntos están alejadísimos de la banda de confianza. Entonces, todos estos puntos están afuera, pero lo más importante es que hay una distancia mucho mayor, ¿no? Entre los puntos medidos y la banda de confianza. Entonces, toda esta nube de puntos significa que nos está mostrando que no hay posibilidades de que pueda ajustarse nuestra variable a la curva normal, ¿no? Aquí también, bueno, acá tenemos también, bueno, acá también hay algunos puntos que están fuera de la banda de confianza, pero lo más importante es que lo que más influye en este caso en la altura es los valores. Fíjense, aquí estamos a altura de 12 metros, valores mayores a 12. A partir de los valores mayores a 12 metros, entonces eso es lo que hace que imposibiliten esos valores mayores a 12, imposibiliten de que esta variable pueda ajustarse a la normal, porque presentan valores que están fuera de la banda de confiabilidad que nosotros tenemos ahí, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos también el caso de la altura, ¿no? Y podemos tener también, entonces, el qqplot del área basal, ¿no? Vamos a ver cómo está el área basal. Área basal es ABM2. Entonces vamos a tener área basal en metros cuadrados, ¿no? Y también vamos a hacer, bueno, acá vamos a ver del área basal, ¿no? Bien, y aquí vemos también del área basal. Casi tiene la misma interpretación que, bueno, esto es de la altura. A ver, vamos a ver dónde está del área basal. Bien, a ver, vamos a hacer correr. Y vamos a tener entonces acá el gráfico. Bien, a ver, vamos a hacer correr nuevamente. Bien.
Entonces tenemos acá, hay un error aquí en nuestro, a ver, hay algún error, vamos a ver, bueno, hemos cometido un error acá, está bien, por eso es que no estaba corrigiendo, hay que tener mucho cuidado, es este de acá. Este es P mayúscula, ¿no? Entonces, si nosotros no, como es un lenguaje de programación, es decir, nosotros no colocamos exactamente las funciones, entonces no va a correr, por eso es que no nos estaba graficando el área basal. Pero ahora sí ha corrido y ahora podemos ver nosotros el área basal. Aquí tenemos área basal en metros cuadrados, tenemos los valores del área basal y podemos ver ahí, por ejemplo, que si bien en los valores inferiores del área basal, todos están dentro de la banda de confianza, ¿no? Fíjense, hay una buena cantidad de valores dentro de la banda de confianza, hasta más o menos un área basal de 0.015 metros cuadrados. A partir de ahí, para valores mayores, cada vez se van alejando de la banda y peor de la línea de normalidad, entonces estos puntos se van alejando, fíjense que sigue habiendo mayor distancia, que mucha mayor distancia todavía, entonces todo eso significa que tampoco existe posibilidades de que el área basal pueda tener alguna oportunidad o posibilidad de ajustarse a una curva normal. Pero básicamente es por los valores mayores a 0.015. Si nosotros solamente tomaríamos en cuenta los valores menores a 0.015 del área basal, podríamos ver que eso sí tiene una aproximación a la normal, ¿no? Pero nosotros tenemos también en nuestra base de datos valores de área basal que son mucho mayores a 0.015 metros cuadrados. Y finalmente vamos a tener el, el gráfico de ggplot. Bueno, antes vamos a ver cómo está el volumen. Está vol M3. Bien, entonces aquí tenemos ggplot para la variable vol M3. Bien, entonces vol M3. Y vamos acá y hacemos correr. Bien, y ahora vamos a tener, este es nuestro gráfico del volumen, donde también no podemos nosotros demostrar que hay una aproximación buena a la normal, ¿no? Entonces, más o menos es muy similar a lo que ha ocurrido con el área basal, porque también los valores bajos de volumen sí están dentro de la curva, dentro, mejor dicho, de la banda de confiabilidad de la normal, pero a partir de este punto, más o menos a partir de 0.13 metros cúbicos, ¿no? Para valores mayores a 0.13 metros cúbicos, entonces los puntos cada vez se van alejando de la banda de confiabilidad, ¿no? Y aquí hay una gran distancia, por ejemplo, este punto, por ejemplo, es sumamente distante a la banda y por lo tanto estos puntos están afectando justamente en el cálculo de ese p-value que hemos visto en la prueba de Shapiro-Wilks. Entonces, no no podemos demostrar que hay una aproximación normal, no hay posibilidades, y por lo tanto decimos que el volumen no se distribuye o que existen diferencias sumamente significativas entre la curva normal y la curva de la variable volumen, ¿no? Bien, entonces, eso es la forma en la que tenemos que interpretar y ahora vamos a colocar los cuatro en un solo gráfico y para eso, bueno, colocamos los elementos de gráfico, que sería par, mf row, igual. Entonces, como son cuatro gráficos, nosotros vamos a colocar dos filas por dos columnas, dos filas por dos columnas. Entonces, a ver, vamos a ver ahora nuestro gráfico. Bien, este sería nuestro gráfico. Este sería nuestro gráfico acá. Entonces, bueno, aquí podemos comparar los gráficos. De estos podemos ver, el diámetro tiene más posibilidades, ¿no? Menos posibilidades el volumen, está mucho más alejado esta distancia, ¿no? Entonces tenemos una buena manera de ver gráficamente cuáles son las posibilidades de que nuestras variables puedan o no aproximarse a la curva normal, ¿no? A la curva normal. Entonces, esos son los valores que nosotros tenemos ahí. Bien, entonces tenemos eso. Entonces, a través
En resumen, a través de un método analítico como es la prueba de Shapiro-Wilks y a través de una prueba, a través de un método gráfico como es este gráfico de Cuckoo-Plot, entonces llegamos a las mismas conclusiones, solamente que uno estamos demostrando a través de una prueba, el otro estamos demostrando gráficamente, ¿no? A través de una banda de confiabilidad de la normal que está ahí en el gráfico y viendo y mostrando, ¿no? ¿Cuáles son los puntos, ¿no? A partir de qué valores, entonces esos puntos influyen para que no se puedan ajustar a una curva normal. Bien. Entonces, eso sería lo que tendríamos que ver aquí. Y ahora también podemos ver en el paso 7, vamos a hacer también los otros gráficos que son sumamente importantes, que sería el paso 7, ¿no? Van a ser, bueno, acá también nosotros podemos colocar una serie de argumentos, no nos olvidemos. A ver, vamos a ver el gráfico. Bien, ustedes pueden ver acá, pueden poner título, por ejemplo, un título, podemos poner acá, si nosotros no queremos que aparezca con porque lo que aparece aquí es el nombre de la variable, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos poner diámetro en centímetros, si quisiéramos poner altura en metros, área basal en metros cuadrados, volumen en metros cúbicos, entonces lo podemos hacer eso también con los argumentos acá, ¿no? Entonces acá tendríamos que poner, después de Cuckoo-Plot, después de la variable, coma, ir colocando, ustedes pueden colocar título, hemos dicho, podemos colocar también el valor de YLAB, ¿no? Entonces, y pueden ir colocando lo que habíamos indicado. Bien, también ahora vamos a utilizar acá otro método gráfico. Bueno, este método gráfico que vamos a mostrar ahora, ya lo hemos visto, que sería construir diagramas de caja para las variables aleatorias. Bien, entonces, utilizando, no nos olvidemos, ¿no? Acá, utilizando la función, ¿no? Utilizando la función boxplot. Boxplot es el gráfico de cajas, boxplot. Bien. En este caso, lo que estaba viendo acá, utilizando, acá tiene que ser la función, utilizando la función, porque la función es lo más importante, utilizando la función de Cuckoo-Plot. Así es, Cuckoo-Plot. Esa es la función que hemos utilizado. Bien, entonces acá podemos poner para el gráfico de Cuckoo-Plot, ¿no? Está bien. Entonces, si esto sería la función boxplot para el diagrama de cajas. Diagrama de cajas. Bien, entonces tenemos ahí, ¿no? Tenemos ahí entonces eso. Y vamos entonces, por ejemplo, boxplot para, bueno, acá de acá podemos sacar, ¿no? De acá podemos sacar también eso de acá. A ver, vamos a tratar si colocamos. Podemos colocar esto acá. Copiamos. Esa es la ventaja que tenemos en el editor. Podemos copiar y acá podemos ir cambiando. En vez de que sea Cuckoo-Plot, va a ser boxplot. Acá lo mismo va a ser boxplot. Aquí también tenemos boxplot. Aquí también tenemos boxplot. Bien. Entonces, si nosotros hacemos correr, estamos teniendo ahora el diagrama de cajas para las 4 variables numéricas de nuestra base de datos, ¿no?
Entonces ahora vamos a hacer correr. Y ahora tenemos esto de ahí, pero acá, por ejemplo, lo que nos falta, tenemos que ver acá el diámetro, cuáles son, bueno, tenemos que colocar algunos aspectos importantes con colores también, tal vez. Entonces, nos falta para poder exactamente interpretar. Entonces, vamos a colocar eso acá. Y vamos a colocar entonces, en el caso del diámetro, le vamos a poner un color igual blue. Vamos a utilizar los colores más comunes. Bueno, y también le vamos a dar un título, main, en diámetro en centímetros, variable diámetro. Aquí está la variable diámetro, variable diámetro. Bien, ahora tenemos acá el color rojo, red, ¿no? Y aquí tenemos main igual variable, ahí sería la variable altura, variable altura, altura, ¿no? También podemos poner, si queremos, variable diámetro en centímetros, variable altura en metros, y acá vamos a tener lo mismo, ¿no? Colocamos un color igual, eh, por ejemplo, gold, y colocamos acá un título, main, entonces aquí colocamos variable, área basal en metros cuadrados, área basal en metros cuadrados. Y ahora nos vamos acá para el volumen, col igual magenta, por ejemplo, magenta. Main, título entonces va a ser variable volumen, variable volumen en metros cúbicos. Bien, en metros cúbicos. Bien, entonces ahí tenemos, a ver, vamos a ver si no tenemos ningún error. Bueno, pareciera que no hay ningún error. Nos vamos a la ventana gráfica y ese sería entonces nuestro análisis que podemos hacer de nuestras variables de un determinado clon de eucalipto en una plantación, ¿no? Son las mediciones que hemos realizado de diámetro y altura, y a partir de los cuales nosotros estamos interpretando estas variables. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos ver fíjense, la variable diámetro? Justamente la mediana está casi al medio de la cajita azul. Por lo tanto, justamente esa es la que tiene más posibilidades de aproximarse al normal. Pero, ¿qué es lo que no le permite tener ese ajuste a la normal? Son esos valores atípicos que se encuentran en la parte superior. Bueno, tiene un valor en la parte inferior, pero tiene muchos valores atípicos en la parte superior. Esos valores atípicos, entonces, son los que no permiten que esta variable pueda ajustarse a la normal, ¿no? Entonces, la presencia de valores atípicos, ¿no? En el caso de la altura, en cambio, eh, la mediana, que es esta línea que está acá, fíjense, hemos dicho también que el diámetro tiene posibilidades, pero el problema son estos valores atípicos, pero la línea de la mediana casi está al medio de la cajita, ¿no? Por lo tanto, también ese es un signo de que esta variable puede, puede ajustarse a la normal si es que nosotros eliminaríamos estos valores atípicos que tenemos ahí o podríamos verificar si estos valores son los correctos, ¿no? O posiblemente hayamos tenido algunos errores ahí. En relación a la altura, a la cajita de color rojo, nosotros vemos acá que la mediana está más abajo, no está en la parte central de eh, de la cajita, ¿no? Por lo tanto, está un poco más abajo, por lo tanto, decimos que es ligeramente asimétrico, ¿no? Con una cola más larga a la derecha. Es ligeramente
asimétrico con una cola más larga a la derecha, porque la mediana está más abajo del punto medio de esa cajita, ¿no? Pero además podemos ver que la altura también tiene una cantidad de valores atípicos en la parte superior. Entonces, estos son valores atípicos, ¿no? Entonces, acá tiene valores atípicos, pero también la mediana está más abajo. Entonces, hay menos posibilidades de que esta variable pueda tener un ajuste a la normal, ¿no? Un ajuste a la normal. Entonces, acá en cambio, nosotros tenemos en el caso del área basal, si bien, si bien la mediana está al medio casi de la cajita, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que en relación a eso, hay posibilidades de que haya una aproximación a la normal, pero lo que no permite en el área basal son estos valores atípicos superiores que están mostrándose aquí en el gráfico. Entonces, estos son los valores que no permiten que haya la posibilidad de un ajuste a la normal. Y en el caso del volumen, ese es ya el otro extremo. En un extremo tenemos la variable diámetro, más o menos podríamos, eliminando esos valores extremos, viendo realmente si esos valores atípicos son errores o qué tipo de fuentes de variación han permitido que haya esa presencia de esos valores, entonces podríamos ver la posibilidad. En cambio, el volumen es el otro extremo porque en el volumen, fíjense, la línea de la mediana está mucho más abajo, ¿no? Mucho más abajo y eso que la altura. Y por lo tanto acá, entonces, la curva es mucho más asimétrica y con una cola mucho más larga todavía a la derecha. Pero además presenta muchos valores atípicos en el extremo o en la parte superior de la distribución. Entonces, estos valores atípicos tampoco permiten la aproximación a la normal. Más bien son los valores que están alejando la curva de distribución del volumen a una curva de distribuciones teórica de la normal, ¿no? Bien, entonces, esa sería la manera en la que nosotros tenemos que interpretar las variables, en este caso, las 4 variables numéricas que tenemos de los datos que hemos obtenido en la plantación de eucalipto con un clon, ¿no? Entonces, tenemos ya, bueno, acá una cosa importante es estos valores extremos. Fíjense acá, estamos viendo con la cajita desde dónde más o menos aquí, esta es una escala, aquí tenemos 0.05, acá tenemos 0.10, 0.15, entonces si nosotros tomamos en cuenta esta línea, más o menos va a estar por acá, más o menos va a estar por acá, y ese valor entonces debería ser el máximo, este valor debería ser el máximo, más o menos sería 0.17 metros cúbicos, pero nosotros tenemos valores que están hasta 0.30 metros cúbicos. Entonces, desde 0.17 metros cúbicos hasta 0.30 metros cúbicos, esos valores son atípicos, atípicos de acuerdo a la curva de distribución de esta variable volumen, ¿no? Son atípicos. Entonces, tendríamos que revisar también eso. Lo mismo acá, lo mismo acá. En el caso del diámetro, por ejemplo, tenemos un valor atípico acá, ¿no? En la parte superior que está, y por lo tanto, este valor que es el mínimo, no debería ser ese valor el mínimo, el que debería ser es, según la caja, este valor, ¿no? Entonces tenemos un valor atípico que es menos de 8 centímetros de diámetro, y el valor mínimo de la curva es un valor mayor a 8 centímetros. También nosotros no nos olvidemos en las cajitas. Este valor, esta línea, estos son, bueno, este gráfico también se denomina el gráfico de cajas y bigotes, porque justamente aquí tenemos la cajita y estos de acá, ¿no? Este de aquí, el inferior y el superior, son los bigotes del gráfico. Y nosotros podemos ver también acá, ¿no? Que más o menos en la parte superior del diámetro, si nosotros nos vamos, aquí tenemos 16, entonces
entre 16.2, 16.4, este debería ser el valor máximo y no estos valores que están en 17, 18 centímetros o un poco más, ¿no? Entonces, estos son los valores que no permiten y en este rango de diámetros no permite un ajuste a la normal de esta variable, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos interpretar porque aquí tenemos la ventaja de que en el eje Y tenemos la variable, los valores de la variable, ¿no? Y además, tampoco nos tenemos que olvidar que en el diagrama de cajas, lo que se interpreta es el valor mínimo, el valor máximo, ¿no? Este de acá, la línea, la base de la cajita de color azul, este es el primer cuartil, ¿no? El superior es el tercer cuartil, y por lo tanto la línea que está acá, esta línea es el segundo cuartil o la mediana, pero esa mediana no siempre va a estar al medio, puede estar más arriba, más abajo, etcétera, ¿no? Bien, entonces esto es lo que tendríamos en relación al análisis exploratorio de de datos que corresponden a una plantación y donde estamos trabajando con simplemente lo más básico de las variables, que son diámetro, altura. A partir de ello hemos calculado área basal y volumen y estamos haciendo un análisis de cuáles son las mediciones que no permiten que haya un ajuste o cuáles son las mediciones u observaciones que influyen más para que estas variables no puedan tener un ajuste a la distribución normal. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos. Vamos a dejar de compartir y vamos a detener la grabación.